a Cuerdas de Amor. Hola, que el Señor te bendiga. Queremos saludar a todos nuestros oyentes. Queremos hacerles sentir que ustedes hacen parte de este hermoso programa y esperamos a que nos ayudes a difundir este programa con todos tus contactos. Es nuestro deseo que la palabra de Dios llegue hasta cada uno de los rincones de nuestra hermosa Colombia y de cada uno de los rincones de los diferentes países donde nos escuchan. Que el Señor los bendiga. Bueno, y continuamos con este espectacular tema sobre el ateísmo, en compañía de Brian. Y en el audio anterior hablamos sobre el tema del ateísmo como concepto, pero también he escuchado sobre el tema de agnosticismo. Entonces, Brian, ¿nos podrías explicar sobre este concepto también? Claro que sí. Mira, el agnosticismo es una postura filosófica que sostiene la imposibilidad de conocer la existencia de Dios a través de nuestro intelecto. Esta postura implica que los seres humanos no pueden conocer o descifrar ciertas cuestiones no solo religiosas, sino también trascendentales. Es decir, esta corriente filosófica lo que nos dice es que a través del conocimiento humano sería imposible llegar a la conclusión si Dios existe o no existe. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, lo que la palabra nos dice es que no vamos a conocer a Dios a través de nuestro intelecto, sino a través de la locura de la predicación, que es precisamente la forma en que muchos hemos sido edificados por Dios. Excelente, Brian. Pero bueno, ya tomando los conceptos claros, ya en un proceso personal, como lo hemos manejado en este audio, ¿cuál crees que sea el proceso que una persona debe tener o debe de atravesar para dejar de ser ateo? Bueno, hay varias formas, ¿no? Hay personas, como en mi caso, por la gloria de Dios, que cambié de la noche a la mañana. Dios rompió todos los esquemas y todas las fortalezas mentales que habían en mí, y de la noche a la mañana el Espíritu Santo me convenció de mi pecado y de mi error y me hizo creer en Dios así de la noche a la mañana. Pero hay otras personas que deben ser convencidas con argumentos, ¿sí? Y un proceso que yo he analizado es que una persona que es atea primero debe pasar de ser ateo a ser agnóstico. Es decir, el ateo niega rotundamente la posibilidad de la existencia de Dios, mientras que el agnóstico dice, bueno, como mi intelecto no me alcanza para determinar o llegar a la conclusión de que Dios existe o no existe, pues lo dejo ahí a un lado. Después, cuando nosotros le demos argumentos a través de la ciencia de que Dios existe, esta persona puede llegar a ser deísta. ¿Y qué es una persona deísta o qué es el deísmo? El deísmo es una corriente de la filosofía que admite la existencia de Dios como creador, ¿sí? Aunque estas personas pues no creen en la intervención de Dios, así como nosotros lo creemos, que Él interviene cuando oramos, y tampoco creen en la relación que Dios puede tener con el hombre. Es decir, solo consideran a Dios como la fuerza creadora, pero hasta ahí. Después de que la persona ya dejó de ser ateo, luego se convirtió agnóstico y después pasó a ser deísta, ya queda el último paso, que es que sea teísta. ¿Y qué es una persona teísta? Es una persona que cree que Dios es el creador, que Dios interviene y que Dios puede tener una relación personal con el hombre y que además merece adoración, así como nosotros lo creemos, porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Wow, Brian, excelente. Pero bueno, y si nosotros vamos a los principales motivos que usan las personas para convertirse en ateos, ¿cuáles serían? Bueno, yo he analizado varios motivos por los cuales las personas se convierten en ateos. El primero es un concepto que podemos definir como poca ciencia. ¿Qué es la poca ciencia? Es, por ejemplo, cuando una persona ya realmente quiere entregarse a sus deleites y empieza a buscar argumentos muy flojos, realmente cuando lo analizamos a través de la ciencia. Por ejemplo, se escudan a través de la teoría del Big Bang,
se escudan a través de la teoría de la evolución, sin tal vez conocer que realmente no son teorías que van en contra de la existencia de Dios. Por ejemplo, la teoría del Big Bang fue creada por un sacerdote para demostrar precisamente que Dios sí existía, pero la poca ciencia hace que las personas, como escucharon por ahí que la teoría del Big Bang era una teoría atea, entonces se agarran de estas teorías para justificar, ¿no?, su comportamiento, o también hablan sobre la teoría de la evolución, desconociendo, por ejemplo, que el trabajo que hizo Darwin no es más que el trabajo que se derivó, es el trabajo derivado de Wallace, y que a su vez el trabajo de Wallace se derivó de Aristóteles, y Aristóteles era una persona deísta. Además, Darwin en su autobiografía admite que para que toda su teoría pudiera llegar a ser real, se necesitaría de una mano creadora, ¿sí?, de un diseño inteligente, de un ingeniero, y ese ingeniero pues evidentemente será Dios. Pero la poca ciencia no permite que los ateos entiendan esto. Por eso hay una frase muy importante que dice: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Y significa que cuando nosotros realmente investigamos y nos metemos a fondo con la ciencia, nos vamos a dar cuenta que la ciencia no solo no refuta a Dios, sino que precisamente la ciencia corrobora todo lo que la palabra de Dios ya nos estaba mencionando, y a la luz de la ciencia también podemos darnos cuenta que Dios es el creador. Otro motivo que utilizan es porque no quieren ser responsables de sus actos, ya que la Biblia nos dice que somos sujetos morales responsables de nuestros actos. Por eso en Romanos capítulo 1, versículos del 28 a 32, podemos encontrar precisamente lo que es la culpabilidad del hombre. Y la palabra de Dios dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ese es uno de los motivos también que utiliza el ateo, que no quiere hacerse responsable de sus actos, no quiere creer en la idea de un premio o un castigo, ¿sí?, y quiere formar su propia moral, ¿sí?, es decir, la moral relativa. Es decir, esta persona va a decir: bueno, yo mismo soy el que va a determinar qué es moral y qué no es moral. Pero cuando nosotros nos hacemos o somos creadores de nuestra propia moral, o el ateo cuando crea su propia moral, se está convirtiendo en su propio Dios, que realmente es una contradicción, porque dice que es ateo, pero a la vez se convierte en su propio Dios, creando sus propios valores morales. Otro motivo muy recurrente es que estas personas por lo general tienen un resentimiento hacia Dios, ¿sí?, por las cosas que les pasa y por las cosas que hacen. Por eso en Proverbios capítulo 19 versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que hacemos y que nos pasa, y entonces buscamos también ese pretexto para negar su existencia. Y por último está el humanismo o el orgullo intelectual. El humanismo, por ejemplo, quiere poner al hombre en la cima de la creación, diciendo que a través de su intelecto ya no necesita a un Dios que le esté diciendo qué hacer y qué no hacer, y piensa que por sus propios méritos puede conquistar el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces considero que estos son, por así decirlo, los motivos más grandes que tienen los ateos para dejar de creer en Dios. Brian, pero bueno, y de acuerdo a tu experiencia después de haberse alejado de Dios y luego, sumergirse en el ateísmo, ¿qué de lo que tú nos enuncias lo viviste y qué puedes explicarle a los demás sobre esas circunstancias? Bueno, todo comenzó, como ya lo había explicado en el audio anterior, cuando yo
era adolescente, comencé a alejarme de Dios, comenzaron a dejar de gustarme las reuniones evangelísticas, los grupos familiares, y en mi corazón, que es engañoso, comenzó ese anhelo, ¿no?, de querer experimentar todas las cosas que yo creía que me habían prohibido. Ahora entiendo que no era que me habían prohibido, sino que me estaban cuidando de mí mismo, y entonces comencé a hacer cosas malas que desagradan a Dios. Me comencé, primeramente a hundir en la filosofía, en el ateísmo. Comencé a beber, sí, bebía demasiado, era un fumador empedernido, estaba hundido en la pornografía, vivía en depresión, tenía ideas suicidas. Entonces todo esto pasa cuando nosotros precisamente nos alejamos de Dios, ¿no? Porque la maldad precisamente es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Bueno, y lo que dice Brian sí repercute en cada una de nuestras vidas, porque muchas veces el haber estado, digamos, hundidos en el mundo, ese mismo mundo nos lleva a buscar a Dios como una solución a todos esos problemas y circunstancias que nosotros hemos vivido. En mi caso también, aunque no tenía esa filosofía y trataba de buscar a Dios, el mundo o todo lo que existía a mi alrededor me llevaba a apartar de Dios. Entonces es importante destacar que toda circunstancia que nos sucede nos lleva a que Dios tarde o temprano te va a buscar de donde te encuentres. Y el propósito de este mensaje, tú que me estás escuchando, es que Dios te está llamando, Dios te está reclamando para su reino. Entonces vamos a seguir adelante con esta importante temática. Bueno, Brian, entonces, ¿qué puedes contarnos? ¿En qué diferencias la vida que tenías anteriormente sin el conocimiento de Dios y cómo es ahora a través de esa cercanía que tienes con el Espíritu Santo? Bueno, el cambio ha sido total. Ahora tengo una paz, como nos describe la palabra de Dios, una paz no como la que nos da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también vivo con el gozo de la salvación, ¿no?, que es algo muy importante. También es importante que cuando uno cambia ya no extrañe la antigua manera de vivir, sino que hagamos como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, con respecto a todas las maldades que yo hacía, me he arrepentido de corazón, me he alejado y actualmente las considero, como dice el apóstol Pablo, como basura. Excelente. Eso es lo que Brian y muchas de las personas que de pronto, aunque no las podemos tener en este programa, sabemos que tienen una historia por contar. Esperamos entonces mañana poder continuar con ustedes. Les recuerdo nuevamente que compartir este audio con todos tus contactos y nos vemos con el favor de Dios en el próximo capítulo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos mañana.